Bueno, en esta clase vamos a ver cómo comenzar a añadir contenido, a utilizar Bootstrap en nuestro sitio web. Para crear un sitio web en Bootstrap, lo primero es que creo un index principal y añado los enlaces para las clases personalizadas CSS y JavaScript, JavaScript si lo necesito, es decir, cargo Bootstrap utilizando, hay varias maneras de hacerlo, pero utilizando los enlaces, pongo ahí los CDN links porque es un enlace en las redes CDN para que están la más cercana al usuario para descargarlo. Entonces simplemente tengo que saber qué enlaces tengo que colocar en mi head, nada más. Y con eso comienzo a usar Bootstrap, usando contenedores, los que ya están, el mismo HTML me genera, y además con HTML5 alguna semántica concreta, utilizando esa semántica, ya tengo Bootstrap que me lo hace, o le añado estilos a cada uno de esos componentes, a cada uno de los elementos de HTML, utilizando clases que ya están predefinidas desde Bootstrap, y puedo añadir no solo una clase sino varias clases separadas por espacio, y eso es todo lo que hay que hacer para añadir Bootstrap. Luego simplemente es como revisar en las especificaciones cuántas clases hay para saber de los tropecientos mil millones de clases que te da y de posibilidades que da, pues cuál es la más adecuada. Hay también herramientas y ayudas y asistentes gráficos para generarlo eso más fácilmente, pero se escapa un poco del contexto nuestro. El contexto nuestro va a ser ahora mismo es revisar más o menos las especificaciones para ver qué clases encuentro y le coloco a mis elementos. Simplemente es eso. ¿Por qué? Porque Bootstrap crea unos estilos, algunos elementos también, pero sobre todo estilos predefinidos, es decir, es una biblioteca de estilos CSS predefinidos y vinculados a los elementos HTML5 del documento. Define un estilo para los elementos básicos, modifica algunas cosas del box, de la caja, de cómo se coloca, actualiza todo para utilizar medidas relativas, estandariza mucho el diseño. También en el caso de que necesites una personalización del sistema un poco ya más elaborada, te permite utilizar un lenguaje especial, eso de SASS, como un precompilado CSS para simplificar como utilizando variables, por ejemplo, ¿vale? Para todo el CSS, pues utilizas SAS y luego lo compilas y te genera un Bootstrap a medida, podrías llegar a hacerlo. Añade algunos elementos HTML especiales, yo creo, aunque mejor en nuestro contexto no utilizarlos, y básicamente lo que te permite es que aunque no hagas nada, tú enlazas Bootstrap a tu sitio web y ya va a tener otra apariencia, y es otra apariencia que va a estar avalada por gente especializada en diseño, pero eso va a quedar bien. Esa es una de las primeras grandes ventajas. Os pongo ahí varias cosas para jugar, por ejemplo, jugar a modificar los estilos de texto. Os pongo el enlace ahí en las especificaciones de la tipografía, porque es una de las cosas que hace bien, entonces ahí tiene un montón de clases específicas, los tamaños, resaltar párrafo, modificar los elementos concretos de HTML para utilizarlos de manera diferente. Permite, por ejemplo, os pongo ahí dos ejemplos con las listas, es para quitar el estilo, eso que poníamos para quitarle la viñeta a la lista, pues en este caso simplemente sería aplicar la clase list and styled y te lo hace, o list inline y te pone los elementos uno delante del otro, como lo utilizamos mucho en los menús, en las tabulas, o para ver la navegación por pestañas. Esto que antes tenías que hacerlo a mano, pues simplemente es añadir una clase, y eso es lo básico de Bootstrap. Otro ejemplo es con las tablas. Una vez que haces la tabla, puedes modificar los estilos utilizando estilos predefinidos. ¿Qué tipo de tabla? Esto de primary, secondary, success, danger, es un tipo de tabla que ya tiene asociado todos unos estilos. Tú le pones la clase y ya. Entonces, todo es ir a las especificaciones y ver qué tipo de tabla me interesa, y ya me permite, no preocuparme con el estilo, sino cargar Bootstrap. Os pongo ahí más cosas, resalta filas, columnas. Una cosa sí interesante es que si queremos añadir varias cosas, por ejemplo, quiero resaltar una fila, table stripped, lo aplico a una fila, pero quiero además que esa fila, utilizando lo que os comentaba en el apartado anterior de tipografía, quiero que me aplique como ley de display 3, entre 1 y 3, entre 1 y 6, de 3 de tamaño. Pues esas cosas las pondría las dos clases juntas, ¿vale? Entonces es, saberse cuántas clases hay de la biblioteca y aplicarlas, ¿vale? Os pongo aquí el ejemplo de, en este caso, dos estilos, ¿vale? Que veis que separados por un espacio, table secondary, table stripped columns, pues te define los dos estilos y te los mezcla, ¿vale? No tienes que preocupar por el estilo, ya lo tiene hecho. Y permite, como antes, las especificaciones son súper detalladas, muchas más cosas. Otra cosa interesante, añadir imágenes. Te permite, tanto las tipografías, lo que hemos visto ahora, las tablas, las imágenes, vamos a ver también los iconos, todo esto, recordar que lo que permite Bootstrap es un diseño totalmente flexible, enfocado en la web única. Cualquier tipo de dispositivo lo vas a ver bien. Si una cosa especializada, aunque lo vemos luego en una clase al final posteriores,
Para personalizar el comportamiento de las imágenes se pueden utilizar algunas utilidades. ¿Qué son las utilidades? Ya veremos que es como unas extensiones específicas para, por ejemplo, modificar los bordes o para alinearlos con el texto. Y eso se utiliza algo específico, ¿vale? Vale tanto añadir imágenes con elemento IMG o con Picture, ¿vale? Y para añadir algún título de descripción, recordad que tenemos lo de Figure para una figura con un texto o para hacer cosas más complicadas, que te permite también Bootstrap, tiene personalización de ese tipo de elementos. También los iconos ya los hemos visto, es muy fácil, está ya integrado, la librería es súper completa, entonces es muy fácil de añadir. Bueno, entonces yo creo que esto, para comenzar a hacer un sitio web, que es lo que yo os propongo ese ejercicio, generar un sitio web con Bootstrap, yo creo con lo más básico, o también os podéis plantear refactorizar uno que ya tenéis, que ya veréis cómo es darle un estilo nuevo con muy poco tiempo de dedicación, porque ese es el objetivo de Bootstrap, es decir, aumentar drásticamente la calidad de mis estilos utilizando toda esta biblioteca. Ahí os pongo, por ejemplo, si queréis utilizar un sitio web de cero, ¿no? Encabezados de texto, que tenga algún nivel con resaltado especial, con varios párrafos en todo el documento que contengan cosas diferentes. Esto está un poco vinculado a lo que os propongo en el texto. Que tenga enlaces, que tenga listas, os pongo ahí numeradas y innumeradas, que algunos sean en línea, una lista con elementos en línea, con otras que no tengan ningún estilo. Bueno, ahí os lo pongo, añadir iconos, bueno, para jugar un poco con las imágenes y con las tablas, lo que hemos visto. Entonces, uno más abierto. Otro interesante que se me ocurrió poner, que a lo mejor lo añado, es refactorizar un sitio web que ya tengas. Ya tengo un sitio web, bueno, voy a ver cómo hago para refactorizar. Que lo que hago es, quito mi hoja de estilos, añado Bootstrap, tanto el CSS como el JavaScript, y veo los enlaces y hago una primera barrida y me va a quedar bien. Y luego ya simplemente tengo que personalizar lo que a mí me interesa. Con eso, de hecho, ya sería, y luego obviamente depende del tiempo. Pero para el tiempo de esta clase, yo creo que esto es más que suficiente.